Hola amigos, como ya me conocen, soy Daniel Esteban Palta, soy licenciado en Ciencias del Deporte y la Educación Física y estudio en la Universidad Antonio José Camacho. En el día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos sobre el fútbol, específicamente los efectos de un programa de entrenamiento de fútbol sobre la condición física en jugadores jóvenes. ¿Sí? Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre cómo se ven reflejados cada uno de los siguientes conceptos, basándonos en un programa de entrenamiento de fútbol sobre la condición física en jugadores jóvenes. Los conceptos que vamos a reflejar en este programa son los siguientes: volumen, duración, frecuencia, intensidad. También se mencionará un modelo o método de entrenamiento afiliado al fútbol. También 4 efectos biológicos del entrenamiento deportivo esperados en el fútbol y 4 efectos pedagógicos del entrenamiento deportivo esperados en el fútbol. El objetivo de este programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes es analizar qué efectos presentan y mirar si hay o no mejoría en el entrenamiento deportivo. ¿En qué consistió el programa? El programa estuvo compuesto por 44 sujetos, un grupo experimental de 25 jugadores con experiencia en fútbol y un grupo control de 19 alumnos sin actividad física dirigida, solo sesiones de educación física en el colegio. Se realizaron valoraciones antes y después del programa de entrenamiento, siguiendo un protocolo de pruebas, las que eran velocidad de 30 metros, flexibilidad isquiosural, fuerza explosiva del tren inferior, dinamometría manual y consumo de oxígeno máximo. Para este programa tuvieron en cuenta unos criterios. Los criterios de inclusión del grupo experimental fueron: primero, ser de género masculino; segundo, ser de categoría infantil y cadete de fútbol entre los 12 y 16 años; tercero, poseer un nivel de actividad a nivel física 3; y cuarto, entrenar 3 días a la semana y competir los fines de semana. ¿Sí? Y los criterios de inclusión del grupo control fueron: ser de género masculino y poseer un nivel de actividad física nivel 1. Y los motivos de exclusión para ambos grupos fueron: no padecer ninguna lesión ni enfermedad, y la segunda, no estar ingiriendo ningún tipo de medicación que pudiese alterar los resultados de la prueba. El procedimiento. El estudio consistió en una valoración inicial a ambos grupos, luego de un programa de entrenamiento deportivo de 8 semanas de duración a los jugadores de fútbol del grupo experimental nada más, mientras el grupo control solo asistía a sus clases de educación física, y una valoración final de nuevo llevada a cabo a los dos grupos. ¿En qué consistió la valoración inicial? Se citó a la misma hora y en las mismas condiciones al grupo experimental y al grupo control, separados por un día. La valoración inicial consistió en 5 pruebas: velocidad máxima de 30 metros, flexibilidad isquiosural, fuerza explosiva del tren inferior, dinamometría manual y estimulación del consumo máximo de oxígeno. Las diferentes pruebas se desarrollaron en un día. La velocidad de 30 metros. El propósito era medir la velocidad de desplazamiento en terreno liso en una distancia de 30 metros y con un cronómetro Casio Stopwatch HS30W. El tiempo transcurrido en el recorrido fue expresado en segundos y décimas de segundo. Los sujetos realizaron estas pruebas 2 veces y se anotó el mejor tiempo obtenido. En la flexibilidad isquiosural, para esta prueba se empleó el test de Sit and Reach. Sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento flexión del tronco. El sujeto se sitúa sentado en el suelo con las rodillas extendidas y los pies separados según la anchura de sus caderas, con la planta de sus pies posicionados en el cajón. Se solicitó que realizara una flexión máxima del tronco manteniendo las rodillas y los brazos extendidos. Las palmas se deslizaron sobre el cajón hasta alcanzar la máxima distancia posible. El test se llevó a cabo 2 veces y se anotó la mejor medida obtenida. La fuerza explosiva del tren superior. Los sujetos realizaron el salto con contramovimiento y un salto a Balakov, ¿sí? Tras un calentamiento previo, los sujetos realizaron el salto con contramovimiento con las manos en las caderas y dejando caer libre el ángulo de flexión de las rodillas. Y realizaron el salto a Balakov con la ayuda de los brazos y dejando caer el ángulo de flexión de rodillas. Los sujetos realizaron estas pruebas mínimo 2 veces y se analizaron los saltos de mayor altura de vuelo.
La dinamometría manual. Los sujetos realizaron un breve calentamiento en ejercicios de estiramiento estáticos y movilidad articular de muñeca, codo y hombro. El sujeto se encontraba de pie, cogía el dinamómetro paralelo a su costado y con la pantalla mirando hacia afuera. Debía presionar el dinamómetro al máximo sin mover el brazo. Se realizaron 2 intentos con cada una de las extremidades superiores y se anotó el mejor resultado. Ahora, en la estimación del consumo máximo de oxígeno VO2 max, para esta prueba se llevó a cabo el test de Course-Levitin. Consiste en una prueba de intensidad progresiva y máxima donde se debe correr una distancia de 20 metros siguiendo un ritmo que va aumentando de forma progresiva cada minuto, hasta que el sujeto no pueda mantener la velocidad. La prueba se consideró finalizada cuando los participantes no consiguieron pisar la línea de cambio de sentido en el tiempo estimado. Se registraron los valores alcanzados por cada sujeto experimental, la máxima velocidad aeróbica y la edad del sujeto se introdujeron en una fórmula que proporcionó de manera indirecta el VO2 máximo de cada participante. El programa de entrenamiento deportivo. El grupo experimental realizó un programa de entrenamiento deportivo durante 8 semanas, que consistió en un entrenamiento deportivo de fútbol de 3 sesiones a la semana más la competición del fin de semana. Durante esas 8 semanas, los entrenamientos deportivos en campo se dividieron en 3 bloques de trabajo. El primero de ellos, entrenamiento técnico, con una intensidad aproximada entre 60 y 70%. El segundo, un entrenamiento de velocidad de desplazamiento, intensidad aproximada entre 80 y 90%. Y un tercer entrenamiento de jugadas y situaciones reales, intensidad variable según entrenamiento, de entre 70 y 95%. El grupo control no realizó alguna actividad física, excepto las sesiones de educación física de su centro escolar. La valoración final. Una vez terminadas las 8 semanas, se realizaron las diferentes pruebas en el mismo horario y protocolo que en la valoración inicial para ambos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Ahora sí, yo creo que con esos datos ya podremos hacer lo que dijimos en un principio, que fue reflejar cada uno de los siguientes conceptos basándonos en un programa de entrenamiento de fútbol sobre la condición física en jugadores jóvenes, ¿sí? Teniendo en cuenta que solo estamos evaluando a los jugadores del grupo experimental, ¿ok? El volumen en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes nos dice esto. Según la tabla de valores que nos ofreció este programa, podemos observar que cada una de las 8 semanas tiene el volumen dado en minutos, ¿sí? De cada entrenamiento deportivo por semana sin contar con la competición del fin de semana, siempre y cuando del grupo experimental. El volumen ha sido definido como la cantidad total de trabajo realizado. House, Flick y Clemer 1997. Según esa definición, podemos decir que el volumen de este programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes fue de 1919,76 minutos durante las 8 semanas, lo que aproximadamente 32 horas en todas las 8 semanas sin contar con la competición en fin de semana. Ahora, la duración en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes. La RAE, la Real Academia Española, define el término duración como el término que dura algo que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso. La duración en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes nos menciona que se realizó un entrenamiento deportivo que duró 8 semanas, ¿sí? La frecuencia en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes. En el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la frecuencia es número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. Respecto a esto, podemos decir que la frecuencia de entrenamiento deportivo del programa en jugadores jóvenes fue de 3 sesiones de entrenamiento por semana, lo que significa que aproximadamente durante las 8 semanas realizaron 24 secciones de entrenamiento deportivo, sin contar la competición del fin de semana. Ahora, la intensidad en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes. El concepto de intensidad de entrenamiento, según Bompa citado por Forteza, señala que esta es la cantidad del estímulo en un periodo de tiempo determinado. También plantea que a más trabajo se efectúe por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Con respecto al concepto de Bompa y basándonos en los 3 bloques de trabajo que realizó este programa, podemos deducir que en el primer bloque de trabajo se realizó entrenamiento técnico con una intensidad aproximada entre los 60 y 70%. En el segundo bloque se realizó entrenamiento de velocidad de desplazamiento. Su intensidad aproximada fue entre los 80 y 90. Y en un tercer bloque de trabajo se realizó entrenamiento de jugadas, situaciones reales, donde se presentó una intensidad aproximada entre los 70 y 95%.
Ahora, la densidad en el programa de entrenamiento de fútbol en jugadores jóvenes. La densidad de entrenamiento expresa la relación entre la duración del esfuerzo y la longitud de la pausa de recuperación o descanso, ¿sí? Con respecto a esta definición, podemos decir que la duración del esfuerzo fue menor a la longitud del descanso, ya que se descansaron 4 días por semana y solo realizaban entrenamiento deportivo 3 días por semana. En total, la duración del esfuerzo fue de 24 días y la longitud de descanso fue de 32 días. También mencionaré un modelo o método de entrenamiento afiliado al fútbol. En este caso es un método. El método que vamos a mencionar va a ser el método analítico. Se puede abordar desde diferentes aspectos, ya sea físico, técnico, táctico o psicológico. Las principales características son tareas aisladas. Trata de producir aprendizajes mediante automatismo o aprendizaje mecanizado, ¿sí? Según qué parte del juego se quiere trabajar, puede haber o no existencia del balón. Algunas ventajas y ejemplos. Ventajas, que son tareas fáciles y simples de organizar. Permite planificar y lograr fácilmente los objetivos planteados. Y permite la participación de todo el equipo. Y algunos ejemplos pueden ser las ruedas de pase, trabajos aislados de preparación física y automatismos tácticos. Ahora seguimos con 4 efectos biológicos del entrenamiento deportivo en el fútbol. El efecto biológico de la especificidad, siendo un efecto de entrenamiento más específico de cada tipo de trabajo y de los músculos y movimientos implicados. El segundo, efecto biológico de sobrecarga, haciendo que el ejercicio físico solo provoca adaptación beneficiosa si responde a estímulos que superen el umbral de entrenamiento. Un tercer efecto biológico es el de la continuidad. Para que se pueda producir un cambio morfológico o funcional, es necesario que el entrenamiento deba ser continuo, pero siempre respetando los periodos de descanso o recuperación. Y un tercer efecto es el de la recuperación, ya que después de aplicar una carga se necesita un periodo de recuperación para garantizar que se produzca una adaptación en el organismo. Y por último, los 4 efectos pedagógicos del entrenamiento deportivo esperados en el fútbol. El efecto pedagógico de participación activa y consciente es cuando el usuario sabe a qué juega o qué está realizando, tanto en la preparación como en la estructuración, evaluación, implicándose así más en la actividad. El segundo efecto pedagógico es de accesibilidad. Es importante ya que debemos ser realistas a la hora de seleccionar los objetivos, porque si son muy exigentes provocarán frustraciones e incluso lesiones y problemas psicológicos. Un tercer efecto pedagógico es el de la totalidad, ¿sí? Donde la eficacia deportiva va a estar condicionada por un conjunto de factores, ya sea la percepción, la táctica, entrenamiento deportivo, entrenamiento psicológico y ninguna podría sobreponerse a las demás. Y el último efecto pedagógico por mencionar es el de la satisfacción deportiva. Va orientado para una práctica deportiva saludable que además de motivar no genere ninguna lesión física o problema psicológico de dicha práctica. Ok, gracias por su atención. Aquí terminamos con el video de hoy. Espero hayan entendido un poco más de todo lo que podemos encontrar en un entrenamiento deportivo de fútbol, ¿sí? Y espero que hayan llegado hasta aquí. Denle like y suscríbanse.